razones que te llevaron al trabajo en materia de derechos humanos. Yo tengo una trayectoria de vida familiar, con una familia también muy comprometida con el amor al prójimo, por decirlo desde una perspectiva religiosa, educados en la necesidad de compartir y de no permitir ningún tipo de injusticia. Entonces, desde los estudios en la secundaria, posteriormente en la universidad, participé muy fuertemente en el movimiento estudiantil, fui dirigente de la Asociación de Estudiantes Universitarios, formé parte del secretariado de la AEU en 1978, cuando el secretario general Oliverio Castañeda de León en ese año fue asesinado. Antonio Ciani, que era el que le sucedía en el cargo, también fue detenido, desaparecido en noviembre del 78, y me tocó prácticamente concluir el periodo de ese secretariado, continuar en el movimiento estudiantil hasta que... Entonces, ¿estuviste presente durante los 80s aquí, cuando se quemó la Embajada de España? Estaba aquí en Guatemala en 1980 durante la brutal acción de la quema de la Embajada de España, la agresión a las personas durante el sepelio de las personas que fueron asesinadas en el proceso de la Embajada, el secuestro y asesinato con graves torturas de Gregorio Luján, por ejemplo, que fue lanzado en el frente de la rectoría de la universidad, en las marchas de Robin García, de Leonel Caballeros, los matanzas de los sindicalistas en los secuestros de los sindicalistas en Emaús, en la sede de la CNT, en la 9ª Avenida, las jornadas de octubre del 78, o sea, mi generación, mi vida en el movimiento estudiantil es una generación que fue marcada por el contacto diario y cotidiano con la tragedia. Yo soy testigo directa de las acciones brutales del régimen guatemalteco en contra de la sociedad, en contra, aquí en la ciudad capital, de personas que vivían su vida dedicadas a buscar una sociedad distinta y que fueron consideradas un enemigo interno por parte del Estado. Asesinatos de mujeres, de hombres, de sindicalistas, de profesionales académicos, de campesinos, líderes campesinos, de líderes religiosos. Nosotros testimoniamos la ejecución de muchos sacerdotes, de muchos catequistas, de muchos pastores comprometidos con una sociedad justa, y vimos, y como estudiantes, nuestro primer contacto, por ejemplo, con masacres en el campo fue la masacre de Panzós en mayo de 1978, siguió la masacre y las masacres de San Juan Cotzal, y posteriormente todas las masacres que se denunciaban. O sea, cuando vienen el movimiento de indígenas y campesinos en 1980 a hacer su denuncia en la presencia de la Embajada de España, es porque ya había una serie de actividades y masacres en el campo que estaban aniquilando a aldeas enteras, a comunidades enteras que estaban siendo desaparecidas. De eso lo testimoniamos nosotros, y termina mi testimonio de vida con ser víctima directa de esta acción brutal, puesto que en la puerta de mi casa mi compañero de vida es asesinado por las fuerzas militares en Guatemala. Y posteriormente, si tenía alguna duda, porque no la tenía, pero si alguien la podía haber tenido, él aparece en el diario militar como una de las personas que fue asesinada, porque andaban buscando mi casa, lo ubican a él y a él lo asesinan en el momento en el que intentaron secuestrarlo. Él opone resistencia y ahí, bueno, sabía que lo habían matado porque estaba yo presente en el momento del asesinato, ¿verdad? Lo llevan el cuerpo, pero lo lanzan en la calle, en la zona 7 inmediatamente, porque lo asesinaron, ¿verdad? De una manera también muy violenta, brutal. Yo me tengo que ir al exilio, entonces, durante un buen tiempo. Regreso en 1989 a trabajar, estuve trabajando con una agencia de noticias en México, en el exilio. Regreso a Guatemala, me incorporo a la actividad periodística, hago periodismo durante muchos años. En 1997, pues yo tenía un trabajo periodístico
que se dedica a investigar muy profundamente la actividad militar en Guatemala. Entonces era considerada, digamos, como periodista, una periodista experta en temas militares, y en el proyecto REMI me piden hacer pues parte de un análisis y de un trabajo que esté incorporado en el REMI. Lo mismo en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, uno de los capítulos que analiza el impacto de la militarización, es un trabajo que me tocó realizar para la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Uno de los detalles sobre REMI es que por sus investigaciones a los detalles de cómo ocurrió los masacres, que contó que en Guatemala es la primera vez que por las documentaciones que le puede certificar que lo usó los militares como estrategia las violaciones de mujeres. La violencia sexual contra las mujeres está documentada en el REMI como una estrategia y dijeron de que guerra. Por la situación de esto en Guatemala y la documentación, entonces, ¿qué significa? Es que guatemaltecas, especialmente mujeres guatemaltecas, que tuvo derecho de las leyes internacionales por asilo político, por la violencia contra mujeres. Eso fue la primera instancia en todo el mundo por la documentación de REMI que estableció. Entonces lo usan ahora, actualmente, la misma ley en todos los países como por ejemplo de África, cuando se vean el mismo sistema del abuso a mujeres como parte de estrategia para intimidar y controlar la población civil. Y tiene un impacto terrible, terrible, sí. Cualquier violación a cualquier mujer. Sí. Una violación en una perspectiva de guerra, con militares de cualquier rango violentando sexualmente a mujeres, el impacto es como el elemento de sellar el mecanismo de control sobre la población, de demostrar la fuerza y ejercerla de una manera violenta en la parte más extrema hacia las mujeres. En el campo, las mujeres que eran capturadas y que terminaron como detenidas, desaparecidas, prácticamente todas fueron violadas sexualmente. Era un mecanismo como estrategia casi de protocolo de ejercicio de la actividad de control. Y hoy día que hay un movimiento de mujeres que trabaja el tema de la violencia sexual contra mujeres durante el conflicto armado, es una de las organizaciones más atacadas y más afectadas, porque es un tema que todavía no se quiere debatir públicamente en este país, porque es un tema que debe avergonzar a esta sociedad, particularmente a las Fuerzas Armadas de Guatemala. El ejército de Guatemala no puede continuar impune en el sentido del conocimiento de lo que significa esto y de educar a sus oficiales y a su tropa en el grave daño que le hicieron a la sociedad en general con las violaciones a derechos humanos, pero muy particularmente con el abuso sexual. ¿Qué color será la